y mi paz os doy, y no la doy como la de este mundo, porque el Espíritu Santo es la fuente de esa paz. Oh, precioso, amado Espíritu Santo, gracias. Gracias, 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 gracias. Suelta toda carga que tienes allí preocupándote, mi hermano. Suelta esa carga, suéltala. Suéltala. Toda carga, toda preocupación, suéltelo. El Espíritu que resucitó. ¿Usted cree que Jesús estaba preocupado en el mismo infierno? Él sabía que en el momento oportuno el Espíritu Santo lo sacaría de allí. ¿Ok? Así que en el momento oportuno el Espíritu Santo te saca de cualquier situación que se te haya vuelto infernal en tu vida. ¿Ok? Confía en que el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que está dentro de ti. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, y hoy vamos a hablar un poco de eso, de la fuente de la paz, porque estamos hablando que el Espíritu Santo, la guerra, no es con espada, no es con ejército, sino con su precioso Espíritu Santo. Entonces, si es con Él, necesitamos conocerlo, ¿sí? Mucha gente se preocupa, ya, Roxana, puedes grabar, ¿oíste? No sé si empezaste a grabar. Perfecto. Mucha gente se preocupa mucho de conocer a Satanás, al enemigo. Ya va, eso no está mal que usted sepa con qué artimañas viene Satanás, pero yo le aseguro que si usted se ocupa más en relacionarse con el Espíritu Santo para tener efectividad en la guerra, dígame si el Espíritu Santo no conoce a nuestro enemigo. Él lo conoce y Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. En el momento que usted necesite, el arma que usted necesite, el Espíritu Santo la pondrá en su mano y la pondrá en su boca. Así que ocupémonos bastante de conocer al Espíritu Santo. Más que representa Modeo, el otro, preocúpese más por conocer la operación del Espíritu Santo y usted verá cambios trascendentales en su vida, ¿sí? Así que, mis amados, quería leerle esto porque hoy tenía una conversación con mi hermana y ella, estábamos compartiendo y ella me hablaba de una situación que casualmente anoche yo también la viví y ella me dice, chica, pero fue un ataque entonces. Yo le dije, sí, parece que fue un ataque lo que teníamos. Sí, porque yo no estoy embarazada. Yo pensé que era el embarazo, ¿no? Ella me dice, pero yo no estoy embarazada y tuve el mismo ataque. Bueno, está muy bien. Entonces el Señor, ella me dice, el Señor me llevó al devocional que usamos. Y mira lo que me salió. Entonces, fíjate lo que le quería leer esto antes de entrar en el tema porque me bendijo mucho. Hay una llave aquí. Dice, usted tiene la llave. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 19, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso lo hemos leído muchas veces, ¿verdad que sí? Y hemos conversado de atar y desatar, e inclusive llegamos a la conclusión también de que si yo me ato a la palabra de Dios, entonces Satanás tiene que salir huyendo, los demonios que hayan, ¿verdad que sí? Ajá, pero fíjense lo que aquí está hablando este hombre de Dios, Kenny Copeland. Él dice, el texto griego, y doy la bienvenida a caras nuevas, Yolín Mazaras, te bendigo, y todos los que vayan a ingresar nuevos y los que están siempre, de verdad, ya hemos hecho esto como una familia y le damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? El Espíritu Santo nos espera siempre, así que gracias a Él estamos aquí. Te bendigo, mi hermana Yoli, después nos dice de dónde nos estás siguiendo. Dice, el texto griego de este pasaje literalmente se leería así: yo te doy las llaves del reino, lo que declares cerrado en la tierra es cerrado en el cielo. Lo que
declares cerrado en la tierra, o sea, no es lo que ates en la tierra, en el texto griego dice, lo que declares cerrado en la tierra, es cerrado en el cielo, y lo que declares abierto en la tierra, es abierto en los lugares celestiales. Y aclara, el cielo del cual Jesús estaba hablando, no es el cielo donde Dios mora, no, sino de la zona de batalla, el cielo en donde operan las fuerzas de Satanás. Jesús estaba diciendo que Dios nos ha dado poder para atar a los espíritus malos en los lugares celestiales y para desatar los poderes angelicales de Dios para hablar a nuestro favor. Entonces, como creyentes, tenemos autoridad total sobre los poderes de Satanás. Podemos ejercer autoridad sobre los espíritus malos que están tratando de destruir nuestras naciones. Podemos ejercer autoridad sobre ellos y destruir sus fortalezas en el nombre de Jesús. Entonces, ya es hora de que empecemos a comprender lo importante que somos en los asuntos mundiales. Desde el día en que Jesús nos dio la gran comisión, la vida o la muerte del mundo ha estado en manos de la iglesia. Somos los que tenemos el poderoso nombre de Jesús y la imponente fortaleza del Evangelio para traer vida y abundancia a cada criatura. Somos aquellos cuyas oraciones pueden cambiar todo puesto de autoridad en el país donde te encuentres. Nos corresponde comenzar a interceder ahora mismo y a usar el poder de Dios que nos ha sido dado. Podemos venir de países diferentes, de diferentes culturas, pero todos tenemos algo en común. Jesucristo es nuestro Señor y es suficiente para alterar el aspecto espiritual de este mundo. Entonces, fíjense que Él aquí nos dice, todo lo que tú cierres desde la tierra será cerrado en los cielos. Entonces, ¿qué falta? Cierra ese ciclo de maldición. Declara que se cierra todo ciclo de maldición, de pobreza en tu familia, en tu vida. Declara que se cierra todo ciclo de esterilidad en tu vida, en tu casa, en tu familia. Declara que se cierra toda maldición de impureza sexual en tu familia, porque lo que declara es que se cierra ya. Dígame si esto no es una llave poderosa. Tener este entendimiento que no solamente es que estamos atando, sino que estamos cerrando. Cerramos todo ciclo de maldad. Cerramos todo ciclo de tratos, de maltrato. Cerramos en el nombre de Jesús todo ciclo de maldición. Todo lo cerramos en este mismo momento y abrimos temporadas de bendición, abrimos temporada de justicia, abrimos temporada de proyectos, de sueños cumplidos. Mis amados hermanos, tenemos el poder. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? En la palabra. Tremendo. Me pareció demasiado oportuno. Yo dije, eso no puedo dejar de dárselos, de entregárselos. Pastora, porque es una, dime Antonieta, dime. Es una revelación que nunca lo había escuchado, pastora. He escuchado varias veces de varios pastores, pero jamás esa revelación. Es una poderosa llave que el Señor nos está entregando. Es una poderosa llave. Entonces, cuando usted esté viendo un ciclo ahí extraño en su vida, usted use el poder de cerrar y abrir. Ya no es solamente de atar y desatar, sino de cerrar. Se cierra este ciclo de maldad en mi vida. Se cierra este ciclo de divorcio en mi familia. Se cierra este ciclo de vicios y adicciones en mi familia. Se cierra este ciclo de encarcelamiento en mi familia. Se cierra en el nombre de Jesús. Yo no sé ustedes, pero yo percibo una presencia del Espíritu Santo tremenda. Una presencia. Amén. Yo también lo percibo, pastor.
pastora, y cuando usted está diciendo que se abre y se cierra, puedo ver celdas que se abren. Habían cosas cautivas que tiene el enemigo. Bueno, se cierra toda cautividad, se abren las puertas de donde el alma de cualquiera de ustedes o cualquier parte de nuestra alma que pueda estar cautiva, de nuestros seres queridos. En esta hora abrimos esas cárceles y le damos apertura de cárcel ahora mismo en el nombre de Jesús, y salen y regresan a sus cuerpos para que funcionen como el Señor los creó perfectamente, en el poderoso y portentoso nombre de Jesús. Y una vez que salen todos de esas cárceles de cautividad, en el poderoso nombre de Jesús, las cierro con las llaves que nos ha sido entregadas, las cierro y nunca más vuelven a meter almas allí en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Con razón me dijo que quería hacer algo diferente. No, estaba cerca. Y apenas estamos comenzando. Yo quiero más. Así que dejemos que el Espíritu Santo sea el Espíritu Santo. O sea, Dios en medio de nosotros. Decíamos al principio que esta es una continuidad de la clase de que no es con espada ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. Y una de las cosas que él me hacía ver hoy, que hablara, ¿verdad? Porque muchas veces podemos conocerlo a él como un emblema. ¿Qué es un emblema? Es algo que nos representa. Por ejemplo, si usted ve el emblema de un Audi, usted sabe y está hablando de un carro, ¿verdad? De buena marca, de una buena revolución en cuanto a motor, de fuerza. Algo bueno, está muy bien. Entonces, a veces vemos la paloma y claro, es un emblema que representa al Espíritu Santo. Porque ¿qué representa esa paloma? Representa esa paz, pero también representa que es mensajero, pero también representa ¿qué? Representa que es tan sensible que si usted se va a hacer una paloma, ¿verdad que se va? Usted tiene que tener cuidado cómo se le acerca, ¿verdad? Entonces tiene esa sensibilidad también. De que usted tiene que tener cuidado cuando el Espíritu Santo se comienza a manifestar, de que usted no se meta y no le toque su gloria. Porque Él se levanta y dice, si lo vas a hacer tú, hazlo tú. ¿Me explico? Porque Él tiene la sensibilidad como en esa área, como la paloma. Eso es un emblema que lo representa, pero no quiere decir que Él sea una paloma. ¿Sí me explico? Si usted ve el símbolo del Audi, que son esos circulitos, 4 o 5 circulitos, no recuerdo ahorita. Usted puede ver el emblema, pero no quiere decir que ese sea el carro, ¿verdad que no? Así pasa con el Espíritu Santo. Él es una persona donde hay un emblema y lo podemos ver en diferentes partes de la palabra, donde aparecen emblemas como la paloma, el viento, el fuego, el agua. ¿Sí? Si lo ponemos a ver, cada uno tiene un porqué. Pero tenemos que ir más, indagar más. ¿Qué más es el Espíritu Santo? Y hoy me llevaba a hablarles de, más que de los emblemas, me llevaba a hablarles de que Él es la fuente de paz. Y nos puede chocar, ¿verdad? Como que, pero no es Jesús. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como la da este mundo. Resulta ser que esa fuente de paz se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Y qué es la paz? ¿Quién me puede decir qué es la paz? ¿Qué es la paz? ¿Alguien podría decirme qué es para él la paz? Hermano Pedro, ¿qué es para usted la paz? Estar en sumo acuerdo con el contrario, en paz de tranquilidad,
de comunión, de acuerdo con puede ser con pasajes de cualquier cosa, con países, un ejemplo material, de acuerdo con cualquier cosa que se venga en contra o a favor. Es un acuerdo, por decir, prácticamente. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Pastora, Gracias, hermano Pedro. la paz para mí es sentir esa tranquilidad, esa calma en medio de cualquier circunstancia adversa o que no sea favorable en nuestras vidas o en nuestro entorno familiar, laboral o en cualquier aspecto. Que la gente dice, ¿por qué te sientes tan tranquilo sabiendo el problema que tiene? Esa es la paz. Amén, amén. ¿Alguien más que quiera compartir? Pastora. Mariana, adelante. Se me vino a la mente cuando Jesús estaba en el mar de Galilea con sus apóstoles y estaba la tormenta y Jesús estaba durmiendo mientras que los apóstoles estaban muy angustiados y mientras que él estaba durmiendo. Entonces se me vino eso, que a pesar de las tormentas que uno vaya o esté pasando, sin embargo, en el interior, en el espíritu, pues uno está con paz, ¿no? Amén, amén. Excelente. Todos los tres. Anoten, paz es la ausencia de conflicto interno. El conflicto está afuera, no está dentro. Paz es la ausencia de conflicto interno. No hay conflicto interno. El Espíritu Santo nos da una paz que tiene el poder de destruir todo conflicto interno en nuestras vidas. Y ahí es donde se puede cumplir ese versículo donde dice: Mi paz los doy. Y no la doy como la da este mundo. Este mundo dice que todo tiene que estar bien afuera para que tú te puedas sentir bien adentro. Pero resulta ser que la paz que sobrepasa todo entendimiento es aquella que te permite estar con una paz interna, porque no hay un conflicto en ti. No hay un conflicto en ti. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Reposo y descanso. ¿Qué pasa cuando hay conflicto interno? ¿Por qué el conflicto interno y no logro esa paz que sobrepasa ese entendimiento? ¿Qué está pasando en mi interior? Que no lo he logrado, por más que lo estoy intentando. ¿Qué está pasando? Una de las cosas que es muy devastadora en nuestras vidas son las batallas internas que nosotros tengamos. Batallas internas son devastadoras para nosotros. ¿Por qué son devastadoras? Porque resulta ser que nuestra conciencia está en guerra, mis amados. Estamos en plena guerra internamente. El enemigo está atacándote la conciencia. El enemigo te está atacando la conciencia por cosas que has hecho. Se sienten culpa. Entonces, ahí no puedes lograr la paz, porque esa paz que estamos hablando, que es ausencia de conflicto interno, la paz es el resultado de la justicia. Y perdóneme, si usted trata de ser justo por sus propias fuerzas, jamás y nunca va a alcanzar esa paz. Por eso debemos entender que aquí es muy importante entender que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque si no, nunca vamos a aceptar
la gracia. Mis amados hermanos, no quiero sonar como un trabalengua, ni mucho menos. Quiero ponerla bien sencilla para que no sea útil en el día a día, ¿sí? Quiero ponerla bastante sencilla. Cuando estás viendo que tienes un problema interno y hay una guerra, un conflicto, y esto se está volviendo una batalla interna devastadora contra ti mismo, primero estás en guerra. Y Satanás está usando algo que hiciste para acusarte y tu conciencia está trabajando a favor de Satanás. Pero ¿por qué tu conciencia está trabajando a favor de Satanás? Porque a usted se le está haciendo difícil aceptar que usted es justo, no por tus obras, sino por las obras que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y necesitas limpiar tu conciencia con la sangre de Cristo y aceptar inmediatamente que quedas limpio y no aceptar acusación. ¿Me explico? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, esto es inmediato. Si usted no lo recibe inmediatamente es porque en el fondo usted no tiene un verdadero arrepentimiento. ¿Sí me estoy explicando? Porque cuando hay arrepentimiento de corazón, va a venir esa gracia, te va a limpiar, que es la sangre de Cristo, e inmediatamente el resultado es ausencia de conflicto. Mis hermanos, yo me estoy dando a entender. Sí, pastora. Sí. ¿Qué pasa cuando tienes un conflicto interno? ¿Por qué no tienes paz en ciertas áreas? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando allí? Fíjense que la promesa es, tú me has rodeado de paz por todas partes. ¿Se imaginan? Todas las áreas de tu vida tienen que estar en paz, no pueden estar en conflicto. Y estamos hablando que esa paz no es ausencia de conflicto. El problema es que el conflicto está afuera, no está dentro de mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una conciencia no de pecado, sino de justicia. Y esa conciencia de justicia no está precisamente en las obras que yo he hecho, sino en la fe de las obras que ya Jesús hizo. Amados, ¿me siguen? Amén. Ok, entonces esto es muy importante porque si no, Satanás te pone tu conciencia en guerra, recordándote tu pasado y diciéndote, ¿tú sabes por qué no has alcanzado eso? Porque acuérdate lo que hiciste. Y comienza el conflicto, señores. Cuando usted debería decirle a Satanás, se te olvida que también hice esto y aquello, pero la sangre de Cristo me limpió de todo pecado y que su Espíritu Santo ahora me llena y que la salvación yo la conseguí por gracia y ahora yo continúo de gracia en gracia, en la sobreabundante gracia. No tienes nada de qué venir a acusarme, Satanás. Porque como él está en guerra y le quiere poner su conciencia en guerra, para que no fluya la fuente de paz, que es el Espíritu Santo, en usted, sino que usted dude de su salvación, que usted dude de la obra de santificación que el Señor está haciendo en usted. ¿Sí? Recuerden que el sello de la perfección era Satanás, antes de ser Satanás. Y él quiere aplicarte esa perfección estéril a tu vida. Recordemos que en Cristo ser perfecto no es tener ausencia de defectos, sino corregirlos. Detectarlos y corregirlos. Entonces, una de las cosas por las cuales Satanás quiere siempre
irá a molestarte en la conciencia y en tus emociones con la perfección en cuanto de que, pero acuérdate lo que hiciste. Recuerda que dejaste de hacer esto. Estabas así porque, bueno, en el pasado no hiciste esto, no hiciste aquello. Recuerda que tomaste una mala decisión. Para toda mala decisión hay una solución. Cuando usted toma una mala decisión, usted se sale de la voluntad de Dios. Y por eso el conflicto, por eso los problemas. Pero para las malas decisiones es tan fácil regresar. ¿Sabes cuál es? Señor, vuelvo, regrésame otra vez, permíteme otra vez regresar a tu voluntad. Inmediatamente en el mundo espiritual usted es trasladado otra vez a la perfecta voluntad de Dios y comienza todo eso que se levantó contra su vida, carece de poder contra ti y vuelves otra vez, alinearse todas las cosas a la agenda del cielo. ¿Sí me estoy explicando? Hermano, nos han puesto muy, muy difícil el Evangelio. Y el Evangelio es práctico. ¿Sabes qué es una vida difícil? Una vida sin Jesús. Pero una vida con Jesús es fácil. Es fácil. Fácil en el sentido no que no tengamos guerra, que no tengamos problemas, que no tengamos... Pero es que muchas veces nos han querido poner como inalcanzable lo que ya por gracia hemos recibido. Sí. Tengamos un evangelio simple. Y no simple en cuanto a que no sea profundo, no, por el contrario. Que sea una relación tan estrecha con Dios, con nuestro Padre, sin acartonamientos, que tu vida se hace sencilla porque logras lo que decía el profeta Elías en un pacto que no era mayor que el que tenemos hoy en día. Él dijo, vive Jehová y vive mi alma, vive Jehová y vive mi alma, en cuya presencia estoy. ¿Sí? Una de las cosas que Satanás utiliza para acabar con esa paz en la ausencia de conflicto interior es recordarte también no solamente lo que tú has hecho, sino las injusticias que te han hecho. Cuando él ya no puede molestar tu conciencia con lo que tú has hecho, porque se te ha revelado que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y que ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pues él agarra todo lo contrario. Él empieza a recordarte las injusticias que te han hecho. Pero ¿te acuerdas lo que te dijeron? Pero resulta ser que tú no has alcanzado eso, porque tú te recuerdas que aquella persona te hizo una trampa en ese negocio. Y tú te recuerdas. Y en ese recordar usted le comienza a prestar la mente, señores. Porque empiezas tú a meditar. En vez de meditar en la palabra de Dios, comienzas a meditar en las injusticias que te han hecho. Vuelvo a repetirlo, cuando él ve que ya por los pecados viejos no te puede agarrar, trae entonces las injusticias viejas que te han hecho. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué logra él con eso? Hace que tu corazón se vuelva un caos. Todas las emociones se empiezan a encontrar y usted vuelve a empezar a resentir y a sentir todo eso, y esto también hace, ¿qué más hace aparte de que se vuelva un caos tu corazón? Que tu mente se fragmente. A mí me ha pasado eso. Y entonces, sí, todos hemos pasado por ahí, mi amor. Todos.
todos lo hemos experimentado de una u otra forma. Lo único es que ahora estamos siendo conscientes que cuando estamos en eso, simplemente estamos en guerra, tenemos a Satanás haciéndonos la guerra y nosotros colaborando con él. Por eso la palabra de Dios dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni siquiera las traigas a memoria. Porque es que si tú traes las cosas pasadas y las empiezas a recordar, se vuelve un caos tu corazón, que son las emociones. Y eso te va a fragmentar. Te va a dividir la mente. Una mente dividida, dice la palabra, que el hombre de doble ánimo es como una ola que va y viene, no llega a ninguna parte. Entonces Satanás conoce todo esto. ¿Con qué finalidad él hace esto de recordarte las injusticias que te han hecho? Usted comienza a sentirse, ay, pobrecita yo, qué conmiseración. Pobrecita, yo pobre de mí. Y usted piensa que con ese lloriqueo va a alcanzar un milagro de parte de Dios. No, está equivocado. El cielo no se mueve por nuestra lloriqueadera malcriada o emocional. El cielo se mueve por nuestra fe. Por la fe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que Satanás al final quiere sacar, volviendo tu corazón un caos, fragmentando tu mente? ¿Qué es lo que él quiere sacar? Que tu actitud se vuelva crítica. Y por fin logró otra vez usar tu lengua. Amados hermanos, yo creo que el Espíritu Santo está haciendo demasiado énfasis y nos está dando el cómo vivir una vida en victoria día a día, reconociendo que es tan importante tus emociones, tu pensamiento y tu declaración. Sí. Fíjense qué sutileza la de Satanás. No habíamos visto esto. Esas estrategias que él tiene. Siempre nos hacen el enfoque con respecto a lo que quiere traer a nuestra conciencia para perturbarnos la paz. ¿Cuál es? Él quiere traer los pecados pasados, ¿verdad? Pero ya cuando él ve que le hemos descubierto esa estrategia y que tenemos el arma para defendernos de ella, él comienza a traerse unas injusticias y apela a tus emociones. Porque hay que tener un corazón bastante fuerte como para recordarte todas las injusticias que te han hecho y que no sientas nada. Ese corazón tiene que estar bastante sano. Si empiezas a sentir otra vez, es que todavía hay algo. Hay una herida abierta. Satanás la sabe, la ve. Está sangrando esa herida. Hay una ofensa. Hay una falta de perdón. Y eso le está abriendo la puerta del enemigo. Entonces, quitémosle esa arma, cerrémosle la puerta. ¿Qué aprendimos hoy? Cerramos en el nombre de Jesús. Esa puerta la cerramos en nuestras vidas. De que Satanás quiera venir a molestar, a volver un conflicto tu corazón, para fragmentar tu mente, para dividirla. Y después ponerte a ti una actitud crítica hacia esas personas que en el pasado el enemigo las usó para hacerte injusticia. Y comienzas tú a criticar a los líderes, a los pastores, a tus padres, a tus suegros, a tu esposo, a tu esposa, a tu jefe, creyendo que tienes la razón de hacerlo, que tienes el motivo para hacerlo, que tienes la justificación para hacerlo, pero la palabra de Dios nos manda a perdonar para poder ser perdonados. Manda a que dejemos eso, que ni siquiera lo traigamos a nuestra memoria, mucho menos estarlo hablando. ¡Wow! Y esto es guerra, porque el Espíritu Santo, que es la única fuente de paz verdadera,
diciendo cómo perdemos esa paz y cómo se nos escapa de las manos, que Él no puede hacer nada. Cuando nosotros decidimos meditar en esas injusticias, en vez de meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? Las cosas viejas, diga conmigo, las cosas viejas. Esas cosas viejas pasaron. ya pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Aquí todas son hechas nuevas. Tanto las que hiciste como pecado, que pecaste de pecar, como las que te hicieron injustamente. Esas cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Cada vez que Satanás te quiera decir, mira, pero tú te acuerdas que tu suegra dijo esto de ti, sí, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ahora andar hablando. Bueno, no encontrará dónde ponerme, ¿en qué pedestal meterme? ¿Te acuerdas de ese esposo que te maldecía y te decía gorda y fea? Esas cosas viejas pasaron. Ahora me va a decir que soy la mujer más hermosa y bella y resplandeciente que hay aquí en la tierra. ¿Te acuerdas ese jefe que te dijo que nunca llegarías a ninguna parte? Las cosas viejas pasaron. El Señor me ha dado la gracia ahora de gerenciar empresas. Me ha dado la gracia de tener mi propia empresa. Entonces, Satanás, las cosas viejas pasaron y yo bendigo a esas personas. Porque nada más crearon en mí un corazón que logra perdonar a sus semejantes o a sus propios o a su prójimo. Amén. Lograron el fruto del Espíritu Santo. Ay, mis amados hermanos. Por eso es que la guerra, cuando la hacemos con sabiduría, es todo lo contrario a las armas de guerras carnales, ¿verdad? Donde me pongo pico y pala. Cuando nosotros vamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da unas armas de guerra que nosotros decimos, wow, contra esto el reino de las tinieblas no puede. Porque el reino de las tinieblas está esperando que usted reaccione de una manera y el Espíritu Santo lo confunde con la reacción que le dice que tenga. ¿Sí? Antes de ayer, estaba tranquila en mi cocina, estaba haciendo una comida y de repente almuerzo. Y de repente sentí una tristeza muy profunda, pero muy profunda. Y yo dije, Señor, esa tristeza, ¿qué está pasando? Porque esa tristeza no la tengo yo. Pero hay alguien triste así, Espíritu Santo. ¿Quién está así de triste? ¿Qué está pasando? Y en ese momento Él me dio el nombre de alguien y me dijo, así se está sintiendo X persona. El diablo la quiere llevar a depresión. A tristeza profunda, depresión, desánimo. Llámala. Inmediatamente agarré mi teléfono y llamé a esa persona. Eran las 11:30 de la mañana y no se había levantado de la cama. Y le dije, ¿estás durmiendo? Sí. Y no me quiero ni parar. Yo le dije, sí, yo sé que no te quieres ni parar. Porque depresión te quiere agarrar, desánimo te quiere agarrar. Pero sabes una cosa, cambiarle la cara a esa circunstancia. Porque pero ¿cómo no voy a estar así en el conflicto que estoy teniendo? Confunde a Satanás, le dije. Levántate, te bañas, te pones bien bella, te pones a cocinar, estaba en conflicto con el esposo. Te pones a cocinar, esperas a tu esposo con un buen almuerzo, bañada, maquillada, con una gran sonrisa y me confundes a Satanás. Porque así es que se pelea. Con esa consideración tirada en una cama no vas a lograr nada. Más que Satanás diga, ya sé cómo tirarla en una cama. Y gloria a Dios porque es obediente. Y al ratico me pasaba mensaje, ya cociné, ahora me fui a bañar porque no quería quedarme llena de cebolla. Y ya me maquillé y me hice la uña. Y yo no sé qué, yo dije, gloria a Dios, qué buena alumna ella, hermosa. Al día siguiente me vino aquí a ayudar a hacer unas cosas. Por eso es verdad que ayer no pude darle estaba muy agotada, necesitaba reponer las fuerzas.
y oramos en el camino y hoy me pasa un mensaje y me dice, gloria a Dios, la gloria sea para Dios. Dios me dio la victoria. Amén. En la situación que tenía. Y me dice, lo que más se me ha grabado es que confunde a Satanás. Confunde a Satanás. Mis amados hermanos, no hay más nada que desagrade a Satanás que una sonrisa en tu cara. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Sabe que Él está haciendo todos los escenarios que Él quiere estar haciendo y que usted ande con una sonrisa. Mire, yo le voy a decir una cosa. Si está en guerra, hermana Angélica, pero ¿cómo yo voy a andar con una sonrisa si usted no se imagina? Mire, yo no sé, dibújese la sonrisa de McDonald's, pero cámbiele. Así como el monte escenario, móntele usted los escenarios de felicidad porque usted espera eso. En medio del conflicto de que él esté haciendo, usted le pone la sonrisa. Hágase esas bichitas que pone aquí. Mira, Satanás, esta es la sonrisa. Esta sonrisa que yo tengo aquí, tú me la vas a quitar. Confúndelo. Confúndelo. Alégrate. Yo me recuerdo, y se me viene ahorita, y el Espíritu Santo me está recordando que yo tenía un pastor que un día lo sacaron de la casa. No tenía casa. No tenía, pero bueno, lo sacaron. Se quedó sin casa una noche. Alguien le prestó una casa en la playa. Y él decía, Satanás creía que me iba a amargar por lo que hizo. Que injustamente me sacaron de la casa. Amén. Así es, María Ángel. Confúndelo. Así es, con esa sonrisa. Entonces, amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué hizo él? Él dice, ¿sabe una cosa? Me corrieron de la casa, pero me prestaron una casa en la playa. ¿Qué hicimos? Pasar un fin de semana en la playa. Y allá no se habló del conflicto. Lo teníamos frustrado porque entonces andábamos felices. Agarramos nuestros trajes de baño como que si es que nada nos estuviese pasando. Y nos fuimos a bañar y alguien nos regaló una carne, hicimos una parrilla y yo podía saber y ver a los demonios. Bueno, pero este está loco. Lo dejamos sin casa y está disfrutando un fin de semana en la playa. El Señor los mandó de vacaciones. Se lo tomaron tal cual. Entonces hay una estrategia. Y es que usted tiene que andar confundiendo al enemigo. El enemigo espera, oye, si él está haciendo algo, él espera una reacción conforme a lo que está haciendo. Pero si usted reacciona diferente, usted lo va a confundir. Usted lo va a confundir. Yo recuerdo que nuestro primer carro después de casarnos nos lo robaron. Tenía el carro apenas un mes de comprado. Y nos roban el carro. Todavía no teníamos la revelación que tenemos hoy en día, ¿verdad? Todavía no habíamos empezado ni siquiera a ir a la iglesia, mi esposo y yo, pero siempre estaba la semilla sembrada porque les recuerdo que nació en un hogar cristiano y mi mamá siempre sembró la semilla. Y la palabra no se equivoca. Dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuese de viejo no se apartará de él. Y ella me instruyó en su camino, en el camino de Dios. Y recuerdo que mi reacción cuando vinieron a decirnos que se le habían robado el carro, yo agarré a mi esposo, lo abracé y me puse a orar dándole gracias a Dios. ¿Saben qué? Al día siguiente apareció el carro. Y los que somos venezolanos sabemos que cuesta que en nuestro país aparezca un carro robado al día siguiente. Los ladrones lo dejaron en plena avenida. Yo dije, gracias, Señor. Entonces, usted no se ponga a gritar, no se ponga a patalear, no se ponga a llorar, no se ponga a amargarse, a que la cara ahí toda de... Entonces Satanás dice, bueno, ya le cambié el rostro, no se tire, mire, no, es que no me quiero parar ni de la cama. Obligue a la carne a bañarse, a perfumarse. Vamos, te levantas, te maquillas, te arreglas. No, pero es que no ves que te sientes mal, que estás triste. Sí, estoy triste, de verdad, pero vamos a confundir las lágrimas con el agua de la regadera. Esto es el día a día, ¿ok?
día a día. ¿Por qué? Porque ¿saben quién resuelve toda confusión, mis amados hermanos? Toda confusión interior la resuelve el Espíritu Santo. Toda confusión interior, y anoté eso. La confusión interior la resuelve el Espíritu. Toda confusión interior la resuelve el Espíritu Santo. Por favor, alguien que me lea Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Perdón, ¿cuál? Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Amén. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense algo, aquí estamos hablando que el fruto del Espíritu Santo es paz. Gracias, mi hermana Ibe. Por eso el Espíritu Santo es la fuente de nuestra paz. Porque Él es el que nos da el fruto. Él es el que nos permite comer de ese fruto tan divino, tan bueno que es paz. ¿Sí? Y fíjense algo que lo veremos todos. Su presencia trae paz. Es su presencia quien trae esa paz. ¿Y saben cómo hacemos nosotros que se pueda generar esos frutos y podernos alimentar de esa paz tan hermosa y esa ausencia de conflicto interno? Es siguiendo sus instrucciones. Amén. Fíjense que la palabra de Dios dice, si me hubieras escuchado, ya tu paz sería como la de un río. Y la Biblia dice en otro versículo que de tu interior correrán ríos de agua de vida. Todo está conectado. Nosotros, al seguir sus instrucciones, inmediatamente la paz invade nuestro espíritu y se quita todo conflicto dentro de nosotros. ¿Ah? Ustedes saben qué pasa, que la guerra más grande que nosotros tenemos dentro de nosotros es la guerra que hay entre la carne y el espíritu. La mayor guerra que tenemos, vuelvo a repetirlo, interna, es la guerra que hay entre la carne y el espíritu. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque, y Pastora Angélica, ¿de dónde saca usted todo eso? Bueno, vamos a leerlo. Dice Gálatas, capítulo 5, versículo 17. ¿Quién lee? El conflicto más grande que tenemos en la vida. Amén. Lo tiene el Espíritu Santo en contra de nuestra carne. Ya, Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjense una cosa, ¿ustedes creen que la guerra más grande que tiene el Espíritu Santo es contra principados? No. ¿Contra demonios? No. ¿Contra la muerte? No. Recuerden que levantó a Cristo de entre los muertos y lo exilió públicamente a los principados. Pero ustedes saben quién le hace la guerra al Espíritu Santo. Vuelva a leer, mi amada hermana, Gálatas 5, versículo 17. ¿Cuál es la guerra más fuerte que tiene? La carne. La carne. Vuélvalo a leer, mira qué bueno, Ya. ¿no? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y ese espíritu, mi amada Antonieta, ¿ese espíritu está con letra minúscula o letra mayúscula? Letra mayúscula. Quiere decir que está hablando del Espíritu Santo y no del espíritu humano. Leamos otra vez.
porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu. El deseo de tu carne, ya va mi amada Antonieta, el deseo de tu carne es contra el Espíritu Santo. Sigue. Y el del espíritu es contra la carne. Y el deseo del Espíritu Santo es contra tu carne. Y estos ¿Sigue? se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuál es la mayor guerra que tiene el Espíritu Santo? ¿Contra quién? Contra la carne. Entre sí se oponen, se oponen entre sí. Entre la carne. Contra tu carne y contra tu yo. Contra el deseo. Pastora, yo tengo otra versión. Ajá, léela. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Sí, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Resulta ser que queremos al Espíritu Santo, dice, no es con espada y no es con ejército, sino con el Espíritu Santo que voy a hacer una guerra, pero tu carne no quiere doblegarse, ni tu yo. Y tú quieres decir que el Espíritu Santo, yo voy a ganar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace la guerra contra principados, contra... El Espíritu Santo dice, eso ya todo lo vencí. Perdóname, ya lo vencimos. Hace más de 2000 años, cuando levanté a Cristo de entre los muertos. ¿Sí? Y Jesús lo recibió públicamente y yo lo levanté a él de entre los muertos. El problema realmente que tengo y la guerra realmente que yo tengo aquí, la estoy librando es con tu carne y con tu ego. Con tu yo. Hermanos, ¿y cuál es la solución? Ay, pastora Angélica, ven la solución. Mire que estoy viendo caras. Ay, Señor. Si vieran sus caras. Ustedes están así como que... O sea, que yo soy la que le hace más resistencia. Sí. Tu carne. Tu yo. Los demonios tiemblan, mis amados hermanos. Tu yo no. Tu yo no tiembla. Tu yo no tiembla. Tu carne tampoco. Por eso estamos hablando que el conflicto mayor lo tenemos adentro. Entonces, ¿qué pasa cómo solventamos este problema, hermana Angélica? ¿Y cuál sería la solución? La solución es permitir el liderazgo del Espíritu Santo en nosotros. Ven. Sí. Permitirle que nos liderice la vida. Ay, Espíritu Santo. El Espíritu Santo me está pidiendo un problema aquí lo que me está diciendo que diga. Me está diciendo que si como sigues a tus líderes, lo siguieras a él, pues otra cosa. Y me perdonan, pero estoy repitiendo lo que él me está diciendo. Que si siguieras el liderazgo de él, como sigues el de tu líder, ya tu paz sería como la de un río, porque el líder no te va a dar la paz que solamente él te puede dar. El Espíritu Santo necesita que usted reciba su liderazgo en su vida, el liderazgo del Espíritu Santo en tu vida. Sí, ese es tu primer líder. Y el único debería de ser él.
Porque si Él es el único líder, usted va a reconocer al Espíritu Santo, su líder, en la voz de ese otro líder, en la voz del pastor, en la voz del maestro, en la voz de tu esposo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando recibimos ese liderazgo del Espíritu Santo, ¿sabes en qué entramos? Entramos en una temporada de paz, de calma, porque se va el conflicto interno. No hay conflicto interno. Se acabó el conflicto interno. ¿Por qué? Porque sencillamente decidí que Él dirigiera mi vida. Y volvemos al versículo que dice, los que son guiados por el Espíritu Santo son como hojas que lleva el viento. Y cuando usted ve un viento llevando hojas, las hojas no le hacen resistencia. Se mueven al ritmo del viento, ¿sí o no? Entonces, mis amados hermanos, tenemos que estar bien claro que el liderazgo de un hombre no te puede dar la paz. No te la va a dar. La popularidad que puedas tener tampoco te da paz. Una persona puede ser muy popular, pero no, eso no le puede crear esa clase de paz que solamente el Espíritu Santo puede dar. La riqueza tampoco produce paz. Usted no ve tantas personas que son multimillonarias y no tienen paz. Le voy a decir algo más. Los consejeros no te pueden dar paz. No te pueden dar paz. Esa paz es momentánea. Circunstancial. Pero un esposo y una esposa tampoco te pueden dar paz. Por el contrario, ay Dios mío, si no está Dios allí, esa esposa se puede volver carcoma. Y ese esposo, ay Dios mío, pero con esa esposa. El único liderazgo que tiene la capacidad de darte paz se llama el liderazgo del Espíritu Santo. Si usted se deja liderizar por Él, usted tiene garantizada esa paz. Esa paz que, mira, es fuera de lo común, porque es un regalo de Dios fuera de lo común para nuestras vidas. Es una paz que solamente Él nos puede dar. Entonces, como dice Filipenses, capítulo 4, versículo 7. ¿Quién lo puede leer? Filipenses 4. Capítulo 7. Amén. Ajá. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir, y la paz de Dios, primero es un regalo de Dios, y segundo, que sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que es una paz fuera de lo común. Es fuera de lo común. Solamente ¿quién nos las puede dar? Dios. Cuando aceptamos el liderazgo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que no se nos olvide, el principio es que yo acepto. Diga conmigo, yo acepto. Yo acepto El liderazgo. el liderazgo Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo En mi vida. En mi vida. Amén. Amén. ¿Quién puede leer Romanos capítulo 8, versículo 6? Otro que vaya buscando Isaías. Otra persona que vaya buscando Isaías capítulo 28, versículo 12. Adelante, mi hermana Iber. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Continuó? Sí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Wow. Ok, ese es Romanos capítulo 8, versículo 6. Ah, perdón. Leí el 7. Estaba bueno también, pero Perdóname. necesito Romanos capítulo Perdóname. 8, versículo Perdóname. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los Y hasta ahí, mi amada, dime una cosa, ¿ese espíritu que está ahí está en minúscula o mayúscula? está en mayúscula. Eso quiere decir cuando en la palabra de Dios está la palabra espíritu en mayúscula, está hablando, refiriéndose al Espíritu Santo. Cuando está en minúscula se está refiriendo al espíritu humano, ¿sí? Entonces dice, vuélvemelo a leer, por favor, amada Ibe. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Venimos del contexto que la mayor guerra que tiene el Espíritu Santo no es con principados ni con potestades. ¿Por qué? Porque ya los venció hace más de 2000 años atrás cuando levantó a Jesucristo de entre los muertos. Que la guerra mayor que el Espíritu Santo tiene es con tu carne. Porque se opone el Espíritu Santo y la carne. ¿Sí? Pero aquí está hablando que si tú te ocupas del Espíritu, y no está hablando que te ocupes de tu Espíritu, sino del Espíritu Santo. Oh Señor, el Señor me mete a mí en unos compromisos. Ay, Padre. Ay, Señor. Qué compromiso. Si lo sirvieras a Él como sirves a tu líder. Yo no sé con quién estoy hablando aquí, pero hay una persona que tiene a un líder aquí como Dios y el Espíritu Santo tampoco molesto. Uy, mamá. Porque me estás diciendo que si lo sirvieras como sirve ese líder, y Dios no tiene problema de servicio. A Dios le gusta que sirvamos, y nos sirvamos los unos a los otros. Pastora, disculpe que la disturbe. No alcancé a escuchar esa parte, lo que usted está diciendo. Si sirves al Espíritu Santo de Dios, como quieres servir a ese líder, que no está mal que lo sirvas. Sí. El problema está en que la palabra de Dios tiene un principio. Y el principio es todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús para honra y gloria de quién? De Jehová. Entonces cualquier servicio que tú hagas, el principio tiene que ser de que para Jehová, y por eso se lo haces a Él, a Dios. Por eso dice la palabra que cuando le diste de comer a esa persona, se lo hiciste a Él. Cuando visitaste al enfermo, lo visitaste a Él. Porque es que no se lo haces al hombre, se lo haces a Él. A través de los hombres, en un servicio, a quien sirves, a Dios. Entonces aquí, perdónenme, pero hay un énfasis aquí, de que tenemos que tener cuidado. Debemos honrar a nuestras autoridades. Yo no estoy mandando a nadie aquí a ser rebelde con sus autoridades. Cuidado, estaría violando un principio. El problema está cuando tú quieres agradar más a esa autoridad, a ese líder, y te ocupas más de él antes que del Espíritu. Del Espíritu, y no estoy hablando del Espíritu suyo. Aquí Romanos capítulo 8, versículo 6. Está diciendo que ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, del Espíritu Santo, es vida y es paz. Es decir, relaciónate con el Espíritu Santo, conoce al Espíritu Santo, escucha lo que el Espíritu Santo te está diciendo, la directriz que te está dando. Síguelo, porque ocuparse de él, atenderlo a él, escucharlo a él, dejarse dirigir por él, ¿qué te va a generar? Vida y paz. ¿Me siguen, mis amados? Yo no estoy metiéndole rebeldía aquí a nadie, el Señor nos libre. Pero Él me recuerda que me es necesario obedecer a Dios
antes que al hombre. Cuidado. Cuando hay órdenes que se confrontan, una orden que te estén dando y la orden que te está dando el Espíritu Santo, ¿quién es mayor? ¿Qué orden vas a seguir? ¿Qué orden vas a seguir? Uy, Padre. Padre, 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 Padre. ¿Quién puede leer Isaías capítulo 28, versículo 12? Y por favor, otra persona que vaya buscando, Isaías capítulo 26, versículo 3. Amén. Isaías 28, 12. Ajá. Y a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Cuando el Espíritu Santo se vuelve tu enfoque, cuando Él es tu enfoque, cuando Él es tu líder, cuando Él es la persona más importante, cuando tú te ocupas del Espíritu Santo, oh mi Dios, no te estoy diciendo que te ocupes de tu espíritu, es que te ocupes del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Él se convierte en tu enfoque? Toda tormenta se aquieta. Toda tormenta empieza a aquietarse en tu mente y tú entras en su reposo. Se acabó la guerra. Se acabó el conflicto. Y ahí sí el Espíritu Santo te dice, ok, ahora sí vamos para la guerra externa, porque se acabó la guerra interna. Ahora sí, vámonos a los celestiales. Ahora sí, vámonos contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ¿cómo vamos a ir a la guerra espiritual en las regiones celestes si no podemos estar todos juntos, si no nos ponemos en el poder del acuerdo? O eres tú Dios o soy yo Dios. Porque hay gente que quiere ir a hacer la guerra y resulta ser que tiene un conflicto interno terrible. Pero se quiere enfrentar a principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad, y perdóneme, el Espíritu Santo no va a poder hacer nada en mí. ¿Por qué? Porque no pueden estar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Y el primero que le está haciendo la guerra es tu carne y es tu yo. O el que mandó a hacer eso, cuando ni siquiera todavía estás experimentando la paz de ese conflicto interno. Mis amados hermanos, yo tengo que hablar lo que el Espíritu Santo me da para hablar. Porque en una guerra un error te sale caro. Un error se paga caro. Y les voy a decir algo. Gloria a Dios que yo nací en el Evangelio, porque yo he visto todo. Muchas cosas. Y el Señor me ha permitido ver muchas cosas. Y yo conocí una adoradora. Tremenda mujer. Wow, cuando agarraba ese micrófono. Pero ella empezó con ayunos prolongados. Quería hacer ayunos porque estaba en guerra, y guerra, y guerra, terminó loca. Y usted dice, ¿pero cómo es esto? ¿No se supone que estaba haciendo ayuno? Sí. Pero los ayunos tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Porque se abre una atmósfera espiritual. Se abren unas dimensiones espirituales. Que si el Espíritu Santo no te está diciendo que te metas en esos ayunos, pues resulta ser que quien llevó a Jesús al desierto a hacer ayuno fue el Espíritu Santo. Por eso el liderazgo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ¿sí? Porque tan sencillo como un ayuno tiene que ser dirigido por Él. Porque estando 40 días de ayuno Jesús, quien se le presentó,
en su momento más fuerte, que tuvo hambre. ¿Qué se le presentó? Pero la garantía fue quien lo llevó, porque ¿saben qué? Cuando descendió esa paloma sobre el Espíritu, sobre que representaba el emblema del Espíritu Santo sobre mi Jesús, él fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? E inmediatamente, dice la palabra, paso siguiente, después de que fue lleno del Espíritu Santo, lo llevó al desierto. Y allí fue donde se enfrentó con Satanás después de 40 días de ayuno. Entonces, hasta para ayunar. Y usted puede dar a creer, es que estoy ayunando. Cuidado. Porque yo he visto eso. Mira, lamentablemente, paró en loca. Paró. Y después usted la veía hasta practicando prostitución, pero demente. En las calles. Qué lástima que no teníamos Cristo Libera en ese momento. Yo era una jovencita de 13, 14 años y veía aquello y decía, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo pasó esto? Y le preguntaba a los pastores, porque soy Pepita preguntona. Y le preguntaba, pastora, ¿por qué le pasó eso a ella? ¿Por qué? Explíquemelo. Y no me satisfacía la respuesta que me daba la pastora. No me cuadraba. Hoy en día sí me cuadran. Hoy en día me cuadra cuando empiezo a entender esto, de que para todo yo necesito el liderazgo del Espíritu Santo. Para todo, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo me puedo meter en un ayuno prolongado solamente por ego, por llenarme la boca de que hice 40 días, unos 21 días de ayuno, que me siento santa, y ahí lo único que hay es carne y ego. ¿Me explico? Ayer hablaba con alguien y me daba risa, un poco, porque mientras que conversábamos había una tremenda presencia del Espíritu Santo. Yo estaba quebrantada en lágrimas, ella también estaba quebrantada en lágrimas, el puro texto. Y ella me manda un audio y me dice, y yo no sé por qué estoy así, si yo estoy en ayuno, no estoy orando. Y yo decía, pero qué religiosidad. ¿Acaso yo voy a tener una presencia del Espíritu Santo solamente cuando estoy en ayuno? Y yo no estoy en contra del ayuno. Yo estoy en contra del legalismo, de la religiosidad con esta arma de guerra. ¿Sí me explico? ¿Usted cree que el Espíritu Santo deja de ser Espíritu Santo porque usted ayune o no ayune? Amados, por favor. No me voy a meter mucho allí. ¿Quién puede leer Isaías capítulo 26, versículo 3? Y saben una cosa, terminamos la clase aquí porque lo que viene no lo voy a poder tocar todo y lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿sí? Amén. ¿Quién puede leer Isaías capítulo 26, versículo 3? Amén, amén. Amén un hombre hoy, oportunidad. Tú que guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseveras, porque en ti ha confiado. Vuélvalo a leer, por favor. Tú que guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ok, esa versión dice así, tú que guardas, o dice tú guardarás. ¿Cómo dice? Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ok, pensaba que estaba leyendo otra versión, hermano Pedro. Tú guardarás, ¿correcto? Sí. Ok, tú guardarás. O sea, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, que el resultado de
Santo trae a tu mente, porque Él es el que te recuerda los versículos, Él es el que te recuerda una palabra, Él es el que te recuerda también hasta un canto. Entonces el resultado es que Él te guarda en completa paz. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Cuando el Espíritu Santo se convierte en tu enfoque de vida, amados, escúchenme este término, enfoque. Enfoque de vida. Amados, usted tiene a Dios viviendo dentro de usted. Y si usted tiene a alguien especial viviendo con usted, usted lo descuida. ¿Cómo lo trata? Todos los días está atendiéndolo, todos los días está pendiente, lo que le gusta a esa persona está pendiente de dárselo, ¿verdad que sí? Entonces tu enfoque en esta tierra tiene que ser el Espíritu Santo. Ay, 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 señores. Él tiene que convertirse en ese enfoque para que ciertamente experimentes esa paz. Y no solamente esa paz, sino todos los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Él es la persona más importante que habita dentro de ti y de mí. Hay que atenderlo, hay que escucharlo, hay que recibir su liderazgo, hay que enfocarse en él. Ya no puede haber choque entre tu carne y tu ego. Ya no es ocuparse de tu carne, ocuparse más de un activismo antes que del Espíritu Santo. No puede haber negociación entre eso. Sí, el Espíritu Santo es el enfoque, Él está allí. Y la semana que viene vamos a continuar este tema porque es muy importante. Porque cuando hablamos de guerra espiritual, inmediatamente nos montamos en los aires. Y empezamos, fuera demonio, y le damos duro y le damos, y resulta ser que para tener efectividad en la guerra necesitamos al único que tiene la capacidad de hacérnoslas ganar como lo hizo con mi amado Jesús, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por obediencia Jesús fue al Jordán. Y esa obediencia fue la que hizo que pudiera venir el Espíritu Santo sobre él. Y después fue investido de poder, lleno de poder, y después fue llevado al desierto, y del desierto dice que fue llevado por el Espíritu, pero del desierto salió en el Espíritu Santo, diferente. Lea bien eso. Él fue llevado por el Espíritu al desierto, pero del desierto salió en el Espíritu, en el poder de su Espíritu. Es diferente. Sí, mis amados. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Y no lo necesitamos como los emblemas. Necesitamos al Espíritu Santo como emblema. Le vuelvo a decir, usted puede tener el emblema del Audi aquí y eso no quiere decir que tenga el carro, simplemente tiene el emblema. No quiere decir que ande en el carro. Usted me puede mostrar, mira, aquí tengo un sello ahí de Mercedes-Benz. Mira, tengo un Mercedes-Benz, aquí está el emblema. Perdóname, eso no quiere decir que andes en el Mercedes-Benz. Sí. Usted puede tener un emblema, una manifestación. Ay, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Se manifiesta como fuego, como viento, como agua, ¿verdad? Son ¿qué? Emblemas.
Eso no quiere decir que andes en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Yo los estoy viendo preocupados a ustedes. Los estoy viendo así como que, ¿será que lo que cargo es un emblema? Bueno, mi amado, vamos por el poder, y el poder a ocuparnos del Espíritu Santo. Yo creo que si Él no quisiera una relación más íntima con cada uno de nosotros, Él no nos estuviese explicando todas estas cosas. Y no nos estuviese haciendo ver lo importante que es que nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo, que nos ocupemos de Él, ¿sí? Que entendamos que la primera guerra a ganar la tenemos dentro de nosotros, haciendo que nuestra carne se deje liderizar por Él. Nuestro yo liderizar por Él. No es lo que yo quiera hacer, lo que yo quiera decir, lo que yo quiera hacer. No, Espíritu Santo, ¿qué quieres que hagamos? Háblame, Espíritu Santo. Haz la agenda hoy. Dime tú. Voy a atenderte, Espíritu Santo, cada día, cada momento, en cada hora, en cada minuto. Que usted pueda decir, como dijo Alex Campo en esa canción, me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido. ¿Te importa que tu carne quede en el olvido? Y yo no le estoy diciendo que no bañe a esa carne y la entalque y le eche perfume. No tiene nada que ver. Los deseos de tu carne, ¿ok? Cuidadito, usted me dice, ay, no, Pastora Angélica, no, me voy a descuidar porque yo no voy a ocuparme de la carne. No me malinterprete. Usted baña esa carne, ¿ok? En tal que le póngala bien bonita. Pero no siga los deseos de su carne, que se oponen a los del Espíritu. Y no a los de su Espíritu, le vuelvo a decir. Usted no tiene esa capacidad, su espíritu no tiene esa capacidad. Su espíritu necesita ser uno con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hago uno con el Espíritu Santo? Cuando me ocupo del Espíritu. Cuando me ocupo del Espíritu Santo. ¿Sí? Hasta aquí voy a dejar esta clase de hoy. Todavía nos faltan 2 puntos muy importantes. ¿Cuáles son? Se los voy a decir ahorita. Hay 3 formas en que el Espíritu Santo afecta nuestra vida y la vamos a ver la próxima semana. Y la otra, claves para crear un clima de paz. Esos 2 puntos los vamos a ver para la próxima semana, porque ya esta semana, si empiezo a darlos, nos vamos a quedar en mitad y no quisiera de verdad que fuese así. Quiero que esto lo hagan ustedes un estilo de vida, ¿sí? Que esto se vuelva un estilo de vida para ustedes. Que dejemos que el Espíritu Santo sea el líder de tu vida. Que Él sea el líder en tu vida, el Espíritu Santo. Si la palabra dice que Él nos dirigirá a toda justicia y a toda verdad, quiere decir que la palabra te está diciendo, déjate liderizar por Él. Porque Él te guiará a toda justicia y a toda verdad. No lo hemos dejado liderizar nuestras vidas. Pedimos perdón. Perdónanos, Espíritu Santo. Perdónanos, Espíritu Santo. Perdónanos. Queremos que tú nos guíes a toda justicia y a toda verdad. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la semana que viene terminamos ese tema, esos puntos